Hola, soy Alex. Adquirir una puerta de tambor ya prefabricada, con una chapa por ambas caras bastante bien detallada, así como por los cantos, eso no te da una garantía de que sea una buena puerta, ya que no sabes qué hay en su interior, porque muchas veces estas las llegan a armar con cartón en la parte central o con hielo seco. Si quieres arriesgarte puedes hacerlo, pero es mucho mejor que sepas cómo se estructura una puerta desde el principio hasta el final. De eso trata este video. Si te interesa, sígueme hasta el final. Antes de hacer el armado de la puerta necesito platicar con ustedes sobre algunos lineamientos que se necesitan para poder hacer una puerta bastante bien estructurada para que pueda tener una vida bastante prolongada. Ahora bien, lo primero que necesitamos son listones de pino, de preferencia pino de primera y si se puede estufado. Estos deben de ser de 2 centímetros de grosor por 3 centímetros de ancho. Ahora bien, ¿cuántos vamos a requerir? Primeramente, 2 tirantes que darán el largo exacto de lo que va a ser la puerta. Por la parte central podemos llegar a manejar desde 6 tirantes para lo que son los contrachapados de 6 milímetros. También puedes manejarlo sobre 8 tirantes. Eso ya es a tu gusto. Para lo que es un contrachapado de 3 milímetros, sí es obligatorio que sean por lo menos 8 tirantes en la parte central. Y si el material que vamos a requerir para poder hacer la puerta de tambor es un MDF o de 3 o de 6 milímetros, sí es obligatorio que sean por lo menos 10 tirantes para que tenga mucho mayor fuerza. ¿Por qué razón? Porque el MDF no tiene fibras que puedan sostener lo que es una parte recta. Si este se llega a humedecer o a afectarse por lo que es los cambios climáticos, este va a tender a torcer completamente la puerta. Es por ello que entre mayor estructura tenga por dentro, será mucho más durable. Otra cosa que he llegado a observar que hacen es poner unidos tirantes sobre lo que son los tirantes. Esto realmente no debe de ser. ¿Por qué razón? La puerta de tambor necesita una respiración o flujo de aire en la parte de adentro para evitar que llegue a inflarse y a dañarse por completo la puerta. Esto se hace a base de algunas perforaciones que se hacen sobre los tirantes horizontales y lo vamos a ver enseguida en cuanto empecemos a armar la puerta. Otra cosa que he visto que muchos hacen es meter un montón de desperdicios dentro de lo que es el tambor. Esto no le va a dar fuerza, sino por el contrario, va a evitar que el flujo de aire no se dé en forma continua como debe de ser. También tenemos que tomar en cuenta que hay ciertos bloques de madera que debemos de poner, por ejemplo, para lo que es la chapa o picaporte. Estas, si tu puerta va a ser para un cliente y sabes en específico en dónde debe de ir el picaporte, solamente se necesitará uno. Si no es así, de preferencia puedes poner 2 que van de abajo hacia arriba entre 90 centímetros y 1 metro. Ahora bien, si necesitas solamente poner un solo bloque para el picaporte, tendrás que señalarlo si es que no sabes exactamente quién va a ser el cliente o cómo se va a utilizar. Otro bloque que debemos de programar dentro de lo que es una puerta de tambor es en la parte baja para poder poner una pata fija puerta. Muchas veces no te lo llegan a pedir, sino hasta después de haber montado la puerta, porque ésta se cierra fácilmente con el aire. Entonces ya debemos de tener preparada nuestra puerta exactamente con el bloque a lo que es el lado donde se va a poner el picaporte. Y otro bloque que también debemos de tomar muy en consideración dentro de una puerta de tambor es el que se utiliza para una mirilla. No sabemos si esta puerta puede llegar a ser para un edificio de departamentos, lo cual llegaría a ocupar esa mirilla. O bien, si el cliente así te lo pide. Esta mirilla debe de tener una altura entre 1,60 m y 1,70 m. O bien puede tener medidas especiales según la persona. La puerta que voy a hacer hoy, la persona que lo va a utilizar es una persona bajita y lo necesita a 1,45 m. En este caso son medidas especiales. Ahora hablemos de los materiales que voy a utilizar para la estructuración de esta puerta, que son exactamente los 2 tirantes o listones que deben de ser exactamente de la altura de la puerta. También voy a utilizar lo que son los tirantes
que unirán a estos dos en forma horizontal. Otra cosa que vamos a utilizar es el contrachapado. Este va a ser en 6 milímetros, por lo cual nada más ocuparé lo que son 6 tirantes horizontales para su estructuración. Pero aparte de ello, también tengo que poner un cubrecantos en las orillas de la puerta para que ésta sea más decorativa. Se pueden utilizar solamente chapas, pero yo prefiero utilizar cubrecantos de 1 centímetro para darle mayor estructura tanto a la bisagra como a la chapa o picaporte. Las medidas que voy a dar a continuación son para el marco que vimos en el video pasado. Si no has visto ese video, te dejo el enlace en la parte superior del video o bien abajo en la descripción. Bien, nuestra boca para la puerta medía 84 centímetros. El marco ya está instalado, entonces a esos 84 centímetros habrá que reducirle los 2 centímetros de cada larguero del marco, dándonos 4 centímetros, más 1 centímetro que necesitamos de boca para poder abrir y cerrar la puerta son 5 centímetros. A 84 le vamos a quitar lo que son esos 5 centímetros y tendríamos la necesidad de una puerta de 79 centímetros. Pero ya que la puerta va a llevar cubrecantos de 1 centímetro, a estos habrá que reducírselos a lo que es la estructura de la puerta en sí. Tomando en cuenta esto, serían 2 centímetros menos, lo que nos daría un tambor de 77 centímetros. Ya teniendo lo que es la medida de nuestro tambor, ya podemos sacar el cálculo que necesitamos para los cortes horizontales. Si al tambor es de 77 centímetros, simple y sencillamente le quitamos 2 centímetros por cada uno de los tirantes verticales, quitando 4 centímetros en total y dándonos como resultado de los 77 centímetros menos 4, exactamente 73 centímetros, que sería la medida exacta para lo que es el tirante horizontal. Y en cuestión a lo que es la altura de la puerta, nuestra boca medía 2 metros con 3,5 centímetros. A esto vamos a restarle los 2 centímetros que tiene el marco en la parte superior y 1 centímetro que nos va a dar la abertura entre la parte del marco y la parte del suelo en la puerta, dándonos una altura en los largueros de 2 metros con 5 milímetros. Y ahora vayamos directamente a lo que es la estructuración de la puerta. Primero prepararé los listones para hacer mi puerta de tambor, pero permítanme mostrarle esta nueva herramienta que me mandó Tutok, la cual es una adaptación de sierra sable que se puede trabajar con el taladro. Su uso es muy sencillo. Ya lo probaré con guías, ya que esta no dobla la hoja, haciéndonos un corte bien angulado. Antes de empezar a armar una puerta, debemos de revisar que todos nuestros materiales estén bien rectos. Por ejemplo, aquí tengo la hoja de contrachapado. Si esta hoja estuviera doblada de una esquina o dos en esta forma, realmente no me serviría para puerta de tambor, porque tarde o temprano esta hoja provocaría que toda la puerta llegara a torcerse, echando a perder el trabajo. Así como está esta hoja, es lo que me da confianza para poner solo 6 tirantes horizontales. Ya me habían preguntado varios suscriptores que cómo se escoge una hoja de contrachapado, y es exactamente como esto, que esté bien recta, sin ningún tipo de curvatura, a pesar del tiempo que la tuve parada, y que su chapa no esté dañada por rasguños, quemaduras de lija, ni ningún tipo de detalle que pueda dañar nuestro acabado. También debemos de tener ya bien preparados nuestros listones largos que medirán exactamente la altura de la puerta, así como los tirantes que irán en forma horizontal ya con una ranura. Esta ranura la podemos hacer con router, con sierra circular o bien una perforación de 6 a 10 milímetros para que el aire fluya dentro de nuestro tambor. A los tirantes horizontales les hice una ranura a 15 centímetros de la orilla en ambos lados. Y es aquí donde hablaríamos de una unión de empalme sencillo, y se requiere que no esté pegada ni unida con otro tipo de ensamble que evite movilidad en ella. ¿Y cómo se pueden unir estas?
podemos utilizar una grapadora poniendo 2 grapas por cada lado del ensamble. O bien podemos utilizar una clavadora neumática con clavos de 1,5 pulgadas o 38 milímetros en calibre 18. Aquí ya dividí los tirantes largos de 2 metros con 5 milímetros cada 40 centímetros y marqué con una línea. Al igual en los tirantes horizontales los dividí por mitad del canto hacia la testa en forma central. Estas 2 líneas serán las que guíen para hacerlo lo más escuadrado posible. En este caso se pone de 1 a 2 clavos, de preferencia un solo clavo, tratando siempre que ambas líneas queden parejas. Siempre procurando que el clavo entre recto, evita que la clavadora se incline, ya que esto dificultará el trabajo. Siempre procura apoyarte para que el golpe de la clavadora no te bote el trabajo. En este caso, yo me estoy apoyando contra mi banco de trabajo pesado, pero también podría poner prensas. Y este movimiento es exactamente este juego lo que ocupamos para poder ensamblar en forma a escuadra nuestro tambor en el momento de estarlo pegando. Precisamente por eso se tiene que hacer un empalme sencillo para que provoque este efecto. Antes de pegar el contrachapado, debemos de medir nuestro esqueleto o bastidor para verificar que las medidas sean exactas, ya que aquí todavía podemos modificarlas si es que estuvieran más grandes o más pequeñas. Ya pegado el contrachapado será muy difícil rectificar. Se debe de poner pegamento blanco en todos los tirantes, tanto verticales como horizontales, y aplanar bien el pegamento para evitar que queden bordos que puedan levantar el contrachapado, ya que esto no se podrá corregir después. Se debe de poner el contrachapado por encima del bastidor, lo más acercado a las medidas que a continuación voy a darte, tratando de evitar recorrer el contrachapado demasiado por arriba del bastidor. En la parte inferior debe de salir el contrachapado en una medida de 5 milímetros en cada una de las esquinas, rectificándolo varias veces antes de clavar, ya que esta es la parte fundamental para poder escuadrar nuestro tambor. Utiliza clavo pequeño de máximo 12 milímetros. Ya sea manualmente o con clavadora. Una vez que hemos unido la parte de abajo, volvemos a medir la esquina inferior del bastidor por el lado largo de nuestro bastidor, contra el contrachapado saliendo este 5 milímetros y corrigiendo la parte superior de este también a 5 milímetros y se clava. Se vuelve a medir la parte central larga que debe de dar exactamente la misma medida de 5 milímetros. Si no es así, puedes corregirla ya sea empujando o jalando el contrachapado. Asegúrate de no clavar exactamente en el centro, ya que al poner la chapa y picaporte o las bisagras podríamos dañar nuestras navajas si se topan con un clavo. Y volvemos a medir las otras partes que no tienen clavo para poderlas clavar. Y se observa que todo haya quedado bien pegado y clavado en todo el larguero. Para la parte de arriba es probable que no alcances a observarla fácilmente desde la parte superior. Trata de guiarte con la mirada para encontrar el centro perfecto en donde deberás de clavar. Con una guía bien alineada, básate de clavo a clavo para poner el resto de los clavos bien alineados. Este mismo procedimiento hazlo en el larguero que falta por terminar de clavar. Muchos clavan todos los tirantes horizontales, aunque si yo lo deseara no pondría un solo clavo en todo el contrachapado.
Solo pongo una plancha que cubra el espacio del tambor y pongo un peso sobre él y lo dejo secar alrededor de 1 hora. Una vez que ha quedado bien pegado mi contrachapado, procedo a rebajar todos los sobrantes con el router y una navaja con valero guía en la punta. Y es aquí donde viene la prueba de fuego, donde verificaremos que esté bien escuadrado nuestro tambor, por todas las esquinas. Si no estuviera escuadrado, todo nuestro trabajo estaría echado a perder. Si todo esto está bien, de aquí en adelante el trabajo será más sencillo. Volteo mi tambor para poner primero los bloques que se necesitan, para la chapa, para la pata fija puerta y para la mirilla. Estos bloques los puedes fabricar de los sobrantes de los tirantes, ya que tendrán la misma medida y será fácil ajustarlos. Debes de verificar que estos tengan la misma altura por todos lados, para evitar protuberancias en la puerta. Pondré primeramente el que va para la mirilla. Se debe de poner pegamento bien aplanado para evitar cualquier tipo de borde que pudiera provocar el mismo pegamento. Se mide la altura en donde se va a poner la mirilla y se centra el bloque y se pone peso sobre él para que seque, ya que aquí no puedes utilizar por ningún motivo clavo porque al hacer las perforaciones podrías dañar tus herramientas. Y en la misma forma pondré tanto el de la chapa como el de la pata fija puertas, estos alineados en el mismo lateral, y se dejan secar unos 15 minutos a 1 hora para seguir trabajando sobre el tambor. Una vez que ya estén bien secos nuestros bloques, lo que voy a hacer es marcar exactamente dónde están los bloques en la parte inferior, porque una vez que ponga el siguiente contrachapado, pudiera perder la orientación de la puerta. Para poner el siguiente contrachapado será mucho más sencillo, ya que no tengo que escuadrar, solo ponerlo lo más recto posible. Lo que sí es muy importante es poner el pegamento bien aplanado para evitar monturas no deseadas y evitar a toda costa que el pegamento pueda llegar a tapar las perforaciones de flujo de aire. De igual forma, al poner el contrachapado, debemos de tener la precaución de acercarse lo más posible a las medidas para evitar movimientos bruscos entre el bastidor y el contrachapado que puedan recorrer y quitar el pegamento. Y de la misma forma clavaré todas las orillas. Y pondré peso dejando secar por lo menos 1 hora antes de recortar los sobrantes. Aquí ya tengo preparado mi cubrecantos exactamente a 1 centímetro de grosor por 2 o 3 milímetros más ancho que el grosor de mi tambor. Si tú tienes la oportunidad en tu maderería que te tableen la madera y te la cepillen, será mucho más fácil para ti solamente cantearla y recortarla a la medida que necesitas. Cuando vayas a trabajar sobre tu puerta, utiliza un protector como un desperdicio de madera para evitar dañar o llenar de pegamento innecesario la cubierta. Acomoda bien el cubrecantos y clávalo con clavo pequeño, evitando el centro y las partes donde se va a montar el picaporte o las bisagras.
El cubrecantos siempre lo hago 2 o 3 milímetros más ancho que la puerta para poderlo alinear con el router y la navaja recta con valero guía. Una vez que hago el rebajo, resano los orificios y aberturas y lijo a mano para evitar dañar el contrachapado, ya que este es muy delicado. Primero paso una lija del 100 y posteriormente una del 120. Finalmente hago un ligero redondeo con lijadora roto orbital y lija del 120, este solamente por estética. Aquí finalmente tengo ya mi puerta con los rebajos para las bisagras. Estas siempre las hago virgen la madera, ya que es más fácil hacer una reparación sobre ella que sobre un terminado ya aplicado. Y las perforaciones, tanto para el picaporte como para la mirilla. Estas las expondré en un video aparte para no prolongar demasiado este. Esto es una promesa. Finalmente le daré tinte al aceite y aplicaré barniz alquidálico. Si no has visto cómo lo aplico, te dejo el enlace a un video en la parte superior de la pantalla y en la descripción. Realmente espero que este video pueda llegar a servirte, ya sea para ti como carpintero de oficio o para ti que te gusta hacer tus propios trabajos, evites tener que comprar puertas que realmente no sabes cómo están estructuradas. Si tienes dudas o preguntas, puedes hacérmelas en los comentarios o bien visitar mi página de Facebook. Te dejo el enlace abajo en la descripción. No dejes de suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.